Pues buenas noches y en Visión Global, la vuelta al mundo en menos de 10 minutos. Y sí, todos estos temas, hay que decirlo, guardan una agenda transversal. En el plano internacional es muy difícil tratar de separar los fenómenos que de alguna manera se trastocan y que generan este fenómeno dominó a nivel mundial, donde ya no hay una sola economía en el rincón de este planeta que se salve de los efectos de una guerra o del cambio climático. Vamos a empezar con este parte de guerra sobre Ucrania. El día de ayer, el primer ministro de Polonia acusó a Rusia del lanzamiento de un misil que traspasó el territorio ucraniano, cayendo en Polonia y generando el crimen de 2 personas. Enseguida, el propio primer ministro alertó de la posibilidad de, bajo la Carta del Atlántico Norte que rige a la OTAN, convocar al artículo 5 de esa carta que llama a la cooperación de todos los miembros de esta organización a participar con algunos de los estados de esta que han sido agredidos o sufrido algún tipo de ataque. Ese artículo 5 abre la puerta a un paralelo sin precedentes de convertir un conflicto regional a un conflicto de carácter prácticamente mundial. Pero a las pocas horas de ese anuncio, el propio presidente de apellido Duda de Polonia señaló que seguirían investigando la procedencia de este misil que aparentemente era de manufactura rusa. Hay que decir aquí algo muy importante. Desde el punto de vista del derecho internacional público, la responsabilidad en materia criminal no necesariamente nace de la manufactura de un producto de determinado estado, ni siquiera de aquel que lo opera, sino de aquel que en todo caso acciona con una intención que puede generar un daño superfluo e innecesario de acuerdo a las leyes que rigen los límites en la guerra. En ese sentido, el presidente polaco señaló horas más tarde que se investigaría la procedencia y el origen del misil. Hoy, a las primeras horas de esta madrugada, se había desmentido que la procedencia era rusa. En todo caso, había sido un error por parte de Ucrania, un misil que salió de sus propios arsenales dirigido por error hacia Polonia, es decir, un daño colateral. Pero esto también conllevó a la posibilidad de activar otro artículo de la Carta del Atlántico Norte, que es el artículo 4, que es todavía más suave en el sentido de solo llamar a consulta a los estados parte de la organización para tratar de ver cómo mantener la paz. Sin embargo, esta carta afortunadamente en este momento no ha sido activada ni en su artículo 4 ni en su artículo 5 al determinarse que la responsabilidad no provenía del invasor, que es Rusia en este momento respecto al territorio ucraniano. Esto, por supuesto, vino un poco a aligerar la preocupación que se despertó en las horas de ayer y las primeras de esta mañana sobre la posibilidad de hacer todavía mucho más amplio el conflicto. Volodymyr Zelensky horas antes había solicitado al foro del G20, este foro donde se nutre del 80% del Producto Interno Bruto de las economías más importantes del mundo y que ocupan el 60% de la población mundial, había pedido el apoyo no solamente económico, sino militar, para tratar de arrinconar y acorralar a Rusia en este conflicto. El propio secretario de Relaciones Exteriores o representante de Exteriores de Rusia ha señalado el interés de Rusia por negociar una salida, pero pareciera ser que la situación en este momento ha impedido que esto se realice. Ni siquiera el triunfo que Ucrania ha logrado en Kharkov para sacar a las tropas rusas ha generado la posibilidad de este diálogo. En tanto esto ocurre en esta parte del mundo, donde no podemos estar tranquilos, pero sí de alguna manera disminuir la escalada de violencia una vez que se ha determinado la responsabilidad aparente de la propia Ucrania respecto a los atentados en Polonia, nos vamos entonces a este foro del G20. Y hay que decirlo, este no es un organismo internacional, el G20 es un foro de discusión económica de esas 20 potencias económicas. Entre los países de este continente se encuentran México, Argentina y Brasil. El resto de países, bueno, de América del Norte, por supuesto Estados Unidos y Canadá,
y países como India, Australia, el Reino Unido y por supuesto también los miembros de la Unión Europea y otros países asiáticos. En este foro se generan políticas y lineamientos muy importantes para regir el comportamiento de los estados. Uno de los temas ejes aquí era el tema sanitario o de salud, el tema de la transición digital y el tema también de las transiciones hacia energías limpias y ir abandonando de alguna forma el tema de los combustibles fósiles. En esta situación, uno de los hechos más relevantes en el G20 ocurrió precisamente el día de ayer, cuando hubo una condena por la mayor parte de los estados del G20, no todos, pero sí por una buena parte de ellos, conminando a Rusia hacia la paz y condenando la guerra. Esto por una parte, pero en relación al sector energético, nos permite hacer este puente y esta conexión de la que hablaba al principio con la agenda de la COP26. Recordemos que esta COP26 le debe su nombre al Convenio de París, que precisamente sustituyó al Protocolo de Kioto y que lo que pretende en todo caso en esta edición, como las pasadas, es impedir el calentamiento de la Tierra superior a 2 grados. La intención en la COP27 es precisamente lograr 1.5, no sobrepasar eso. Y en el tema de las energías, la transición hacia energías limpias. Aquí algo interesante es que a partir del 5 de diciembre se van a exacerbar o se van a aseverar las sanciones contra Rusia o el embargo contra Rusia, que va a impedir que muchos estados le compren a Rusia. Esto va a hacer que el suministro de combustible y de gas hacia la Unión Europea provengan de países como Turquía, India y China, pero ni con eso será suficiente para suministrar el abastecimiento que solía dar Rusia. Este tema en la COP27 ha sido y prendido nuevamente las alertas por la necesidad de hacer una transición mucho más rápida y eficiente a las energías limpias. Y en este sentido, la COP27 tomó una decisión ayer muy importante de generar un escudo contra los efectos del cambio climático, que es una bolsa de $200 millones para ayudar a aquellos estados que están sufriendo situaciones de desventaja por el cambio climático, inclusive aquellas situaciones de cambios meteorológicos que han azotado a la región. Sudán del Sur, por supuesto, con las inundaciones, es una muestra de esa necesidad de estos recursos para tratar de solventar la crisis alimentaria en la que se encuentra este estado. Así es que veremos cómo evoluciona la agenda a nivel internacional, que siempre estará interconectada. Así las cosas en Visión Global.